Y por eso quisiera invitarles para que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. El Señor habló a través de parábolas y quiso utilizar en varias ocasiones lo sucedido en una boda para dar una enseñanza, para dejarnos una enseñanza. Y en Mateo capítulo 25, versículo 1, encontramos una parábola, ¿no? Y ustedes recuerdan, una parábola es una comparación, algo de la vida cotidiana que se utiliza para compararlo con alguna verdad espiritual. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante, ¿cierto? Ahí está la comparación, ¿no? Será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Sigamos viendo el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Seguramente aquí hay algunas cosas que pueden sonar extrañas para nosotros, porque el Señor Jesús está tomando el ejemplo de cómo se realizaba una boda judía. Y las bodas judías son diferentes, un poco diferentes a las bodas que nosotros conocemos acá en nuestra cultura suramericana. Las bodas judías se realizaban, en primer lugar, los novios hacían un contrato, ¿no? Y un año después de realizar ese contrato, entonces celebraban la boda como tal. Y en esa celebración, ya como tal de la boda, el novio iba a la casa de la novia para llevarla al lugar donde iba a celebrarse la boda, que normalmente era en la casa del papá del novio o en la casa donde iban a vivir los futuros esposos. El novio tenía unos amigos que eran los que lo ayudaban a
alistarse y a prepararse para la boda. Y la novia tenía unas damas de honor, tenía unas amigas, por así decirlo, que le ayudaban también a alistarse, a prepararse para la ceremonia, y eran las que iban a esperar al novio cuando éste viniera por la novia. Así que cuando nosotros leemos acá Mateo capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. ¿En qué tiempo está hablando aquí el texto? Está hablando de algo que va a suceder ¿cuándo? Cuando nosotros escuchamos verbos como fue, ¿de qué nos están hablando? ¿Cierto? Y cuando nos dicen será, ¿de qué nos están hablando? De algo que no ha sucedido todavía, de algo que va a suceder en el futuro. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros leemos nuestras Biblias, ¿no? Mirar los tiempos en que están los verbos, porque eso nos va a ayudar a entender correctamente qué nos quiere hablar aquí. Así que se nos está diciendo que el reino de los cielos, ahí no está diciendo que el reino de los cielos está diciendo que el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Entonces, cuando aquí nos habla de esto, tenemos que mirar un poquito lo que el Señor estaba hablando en Mateo 24. ¿Y qué estaba hablando el Señor en Mateo 24? El Señor Jesús en Mateo 24 nos habla acerca de las señales antes del fin y de su segunda venida. Entonces, esta parábola que el Señor Jesús está trayendo aquí y que está tomando el ejemplo de lo que sucede en una boda judía, la está utilizando para hablarnos de algo que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, su segunda venida. Y lo que queremos entender aquí es estas 10 vírgenes de las cuales se nos está mencionando aquí, pues hace referencia a esas damas de honor, a esas mujeres que acompañaban a la novia para prepararse y recibir al novio. Así que de eso está hablando el Señor acá y nos está diciendo es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Ahora, ¿uno en qué momento usa una lámpara? De noche. Eso significa que la boda judía se celebraba de noche, ¿cierto? Esa es la cultura de las bodas allá y duraban hasta 7 días la celebración de la boda, con comida, bebida, fiesta y todo lo demás. Y entonces el Señor nos dice acá en el versículo 25, capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Y aquí el esposo representa a Jesús, nuestro Señor, a Cristo nuestro Señor. En Juan capítulo 14 versículos 2 al 4, el Señor Jesús hizo la siguiente promesa. Aquí hay una promesa muy especial. Juan capítulo 14 versos 2 y 4. Miremoslo desde el versículo 1. Juan capítulo 14 verso 1. Los discípulos estaban muy angustiados
porque el Señor Jesucristo les había acabado de anunciar su muerte y su partida. Y en medio de esa angustia que ellos tenían, el Señor les da las siguientes palabras y les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y luego les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Cuál es su promesa? Que aunque Él se fue, ¿a qué se fue? A preparar un lugar para nosotros. Yo no sé si a usted eso le llena su corazón de gran esperanza y de gran alegría. Saber que Cristo se fue, resucitó y ascendió al cielo, pero no se fue allá a quedarse como quieto, sino se fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. ¿Y qué sigue diciendo luego en el versículo 3? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan especial, ¿verdad? Que el Señor le dice a sus discípulos tristes, a sus discípulos angustiados, a sus discípulos totalmente frustrados porque su gran maestro, su gran líder les estaba anunciando que iba a morir, pero en medio de todo eso el Señor les dice: yo me voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy a preparar un lugar para ustedes, voy a venir y los voy a llevar para que ustedes también estén allí conmigo en ese lugar. ¿Y saben algo? Todos nosotros, la iglesia de Cristo, está esperando eso. Estamos esperando eso, que un día el novio venga por la novia, la iglesia, que somos nosotros. Y así como en la boda judía, el novio iba a buscar a la novia para llevarla al lugar donde iban a vivir, así mismo Cristo nos está anunciando y nos está diciendo acá que Él volverá por segunda vez a esta tierra para algo, para tomar a su iglesia y para llevarla al lugar que Él ha preparado en el reino de los cielos, y allí unirnos con Él para siempre. Eso es una promesa tremendamente grande para nosotros. Miren, la promesa más grande no es solo de tener una buena casa aquí en esta tierra, o solo de tener un buen negocio, de tener aquí prosperidad en este mundo. No, Cristo tiene cosas mucho mejores y mucho mayores para nosotros. Así que aquí el Señor está diciéndonos que Él iría a preparar un lugar para nosotros, pero luego vendría para tomarnos y llevarnos a ese lugar. Y entonces, aquí en el versículo 2 de Mateo 25, están estas vírgenes o estas mujeres que fueron invitadas para ser parte. Ahora, yo creo que la novia no invita a cualquiera. Estas mujeres tenían un gran privilegio de ser invitadas para formar esa corte que iba a ayudar a preparar a la novia. Tenían un gran privilegio. Sin embargo, ¿qué nos dice el versículo 2? Que 5 de ellas eran como prudentes y 5 eran insensatas.
¿Por qué creen ustedes que 5 serían prudentes y 5 serían insensatas? Pues aquí encontramos la respuesta, ¿no? En el versículo 3, las insensatas, o las 5 que son llamadas insensatas, son aquellas que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Imagínese usted, ¿de qué servirá una lámpara sin aceite? Para nada, ¿verdad? Ahora, hoy en día, pues nosotros no usamos ya las lámparas, ¿no? Pero usamos linternas, quizás, y otras cosas para alumbrar. Podríamos decir que eso es como llevarse una linterna sin pilas o sin batería. ¿Para qué servirá? Para nada, ¿no? Entonces estas 5 vírgenes, estas 5 mujeres que son descritas como insensatas, fueron insensatas ¿por qué? Porque no llevaron aceite para sus lámparas. Y ellas necesitaban con sus lámparas alumbrar por donde iba a entrar el novio. Y luego en el versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces estas mujeres sí se prepararon bien para lo que iban a hacer. Versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y yo creo que a veces pensamos que fueron solo 5 las que se durmieron, pero no, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Seguramente encendieron sus lámparas, ¿no? Para recibir al novio. Y versículo 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Se apagan. Versículo 9: mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, que es lo más lógico, ¿no? El versículo nos sigue diciendo: vayan ustedes a los que venden y compren aceite para vosotras mismas. Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él ¿a dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Yo creo que aquí hay 3 cosas muy importantes que necesitamos fijarnos. Las que estaban preparadas entraron a las bodas con el novio, y luego ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas mujeres son una representación de nosotros, la iglesia. Y estas mujeres nos dejan ver las diferentes o al menos las 2 clases de personas que pueden estar dentro de una iglesia, dentro de una congregación. 2 tipos de personas que siguen o que tratan de seguir y de servir a Jesús. Personas sabias, personas insensatas.
Ahora, ¿qué fue lo que le faltó a las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué fue lo que les faltó? Nosotros podríamos decir les faltó aceite, pero realmente no es solo el aceite lo que les faltó. Les faltó estar preparadas para lo que iban a hacer, para el honor de lo que habían sido invitadas a hacer. Y eso, ¿de qué manera nos habla a nosotros hoy en día? ¿Cómo nos puede hablar esta parábola a nosotros en este tiempo? ¿Cómo puede ser aplicado esto para nosotros hoy en día? Cuando de una u otra manera nos acercamos al Señor y de una u otra manera lo hacemos sin un compromiso y sin una preparación. Esto representa al tipo de personas que quizás forman parte de una congregación, asisten a una congregación, pero no toman con compromiso las cosas de Dios. No se preparan para caminar con Dios y sobre todo no se preparan para que un día puedan en realidad ir a estar con Jesús. Esto representa el tipo de personas que toman a la ligera las cosas de Dios, como le sucedió a estas 5 mujeres. Tomaron muy relajadas lo que iban a hacer y no tuvieron el cuidado de prepararse adecuadamente para esto que se les había otorgado, este privilegio que se les había dado. Y esto nos habla tremendamente a nosotros en este tiempo de cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo frente a las cosas de Dios? ¿Es usted de las personas que toma en serio a Dios? ¿Es usted de las personas que toma con compromiso las cosas de Dios? ¿Es usted de las personas que se prepara, por ejemplo, para venir a la reunión? ¿Que se prepara, por ejemplo, cada día para ir a tener su tiempo con Dios, para servirle a Dios? Muchas veces quizás en la mente de nosotros puede estar la idea: voy a ir a la iglesia a ver el Señor qué va a hacer, a ver el Señor qué me va a dar, voy a ir a la iglesia a ver qué tienen hoy. Pero el punto importante no es solo pensar: voy a ir a la iglesia a ver qué nos van a dar, o a ver qué va a haber hoy, o a ver cómo van a predicar hoy, o a ver cómo van a cantar hoy. No, los que tienen que prepararse al venir a la iglesia no somos solo los que servimos acá, no es solo el que va a enseñar, no es solo el que va a cantar. Cada creyente tiene el deber de preparar su corazón y su vida para venir a adorar a Dios. Y eso es muy importante, porque muchas veces caminamos con Dios sin preparación, sin dedicación, sin compromiso con Él. Ahora, ¿qué les pasó a estas mujeres que no se prepararon, que no tomaron en serio esto que habían sido invitadas a hacer? ¿Qué les aconteció? No pudieron entrar a las bodas. Miren, Dios nos da la libertad a todos y cada uno puede llegar a hacer lo que quiera. Eso es verdad. Y la Biblia nos describe esta situación del ser humano, y esto no es de ahora, esto es de tiempo antiguo. Cuando nosotros leemos la Biblia en Samuel, en los jueces, leemos que cada quien hacía lo que quería, ¿cierto? Cada quien hacía lo que quería. Y esto nos debe llevar a algo,
Y es que podemos tener la libertad. Estas mujeres, está bien, no se prepararon, bueno, pero después, ¿qué sucedió? Cuando llegó el novio, no pudieron entrar a las bodas. Y yo creo algo en esta mañana. Yo creo que si hay algo en nuestra vida que debemos de tomar en serio, son las cosas de Dios. Porque aunque Dios es paciente y misericordioso, eso no durará para siempre. Y eso es lo segundo que nos lleva a reflexionar esta parábola. Estas mujeres, cuando quisieron entrar, ¿qué pasó? Ya no pudieron. ¿Por qué razón? Porque la puerta se había cerrado. Y esto nos habla cómo muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo me comprometo con Dios más adelante. Yo cambio y arreglo esto que está en mi vida mal más adelante. Todavía no. Voy a esperar, ¿cierto? Y entonces ya a lo último, yo he escuchado muchas personas diciendo, mire, yo disfruto la vida acá y espero que ya cuando me vaya a morir, Diosito me dé la oportunidad, me arrepienta en ese momento y me vaya con Él. Muchos he escuchado con ese pensamiento de dejar todo para última hora, cosas que nosotros sabemos que están mal en nuestras vidas, cosas que sabemos que debemos cambiar, pero no tomamos la decisión ni asumimos el costo o el sacrificio que eso implique y lo dejamos ahí para más adelante. Pues esta parábola nos enseña que muchas veces ese más adelante no va a llegar, que muchas veces esa otra oportunidad ya no va a llegar a nuestra vida. Para estas mujeres esa fue su última oportunidad. Y cada uno de nosotros necesitamos recordar y tener presente algo en esta mañana. Lo que tengamos por arreglar en nuestras vidas, por cambiar en nuestras vidas, lo que tengamos por ajustar en nuestras vidas, no lo sigamos dejando para después, porque ese después puede que muchas veces no llegue. Dios está esperando algo, y es que usted y yo tomemos una decisión seria y un compromiso firme con Él para seguirle. Porque las oportunidades se acaban. ¿Sabían ustedes eso? Las oportunidades se acaban. Y yo creo que Dios a través de esto nos está mostrando cómo muchas veces podemos ir a querer ese cambio o hacer lo que no hicimos bien cuando ya sea demasiado tarde. Esta parábola nos enseña que debemos hacer lo que hay que hacer ahora y no esperar cuando sea demasiado tarde. La venida del Señor Jesús será maravillosa y será gloriosa para los que estén preparados, pero será aterradora y será espantosa para los que no estén preparados. Y aquí vemos también otra aplicación para nuestras vidas en esta parábola. Quizás un ejemplo como cuando estábamos en el colegio y no hicimos el trabajo y llegamos rápido a clase a copiarnos del compañero que sí había hecho el trabajo, o a decirle al compañero, al grupo, métanme ahí para que yo pase en su trabajo. Estas vírgenes dijeron a las 5, mire, denos de su aceite, ¿cierto? Nosotras no trajimos, pero denos por favor de su aceite. Y eso ilustra una gran realidad en la vida cristiana también, cuando queremos vivir dependiendo de las oraciones solamente de otros. No queremos orar y solo vivimos dependiendo de las oraciones de otros.
Y el argumento es: ore porque a usted sí el Señor lo escucha. No, el Señor nos escucha a todos si disponemos el corazón y vamos a Él por medio de Cristo. Él nos va a atender y Él nos va a escuchar. Cuando dependemos del servicio de otros, no, hagan otros, sirvan otros, hágale usted, yo estoy aquí así tranquilo, no me moleste, no me incomode, yo tengo otras cosas que hacer, pero hágale usted, sirva usted, trabaje usted, ayude usted. Cuando nos recostamos o cuando queremos recostarnos en nuestro caminar con Dios por lo que otros hacen, por las oraciones de otros, por el servicio de otros, por el testimonio de otros, queremos ahí bajo la sombrita de eso caminar sin desarrollar nosotros mismos nuestra propia vida con Dios, nuestra propia relación con Dios, nuestro propio compromiso con Dios, nuestra propia entrega a Dios. Y eso sí que necesitamos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es fácil decir, mire, oren. Pero ¿por qué usted no saca también tiempo cada día y busca al Señor allí en su casa y ora y dobla allí la rodilla delante de Dios y cree que Dios le oye y cree que Dios va a obrar y va a responder de acuerdo a su voluntad? ¿Por qué en lugar de muchas veces podemos criticar o cuestionar la manera en que otros sirven o cómo se hacen las cosas? ¿Por qué en lugar de criticar eso que se hace o cómo se hace, por qué más bien nosotros no decimos: ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Qué puedo yo hacer en esto para mejorar, para que las cosas funcionen? Es eso lo que nosotros encontramos aquí. Así que esto nos deja ver algo muy importante. ¿Con qué grupo usted se identifica? ¿Con las insensatas o con las sabias, con las prudentes? ¿Con qué grupo usted se identifica? ¿De qué lado está? Porque ¿saben algo? Si aún estamos del lado equivocado, aún tenemos oportunidad. Esas vírgenes no tuvieron oportunidad, pero nosotros hoy que estamos escuchando esta palabra que Dios nos está hablando, tenemos oportunidad de decirle: Señor, no quiero seguir viviendo una vida a medias contigo. No quiero seguir viviendo y tomando a la ligera o como poca cosa lo tuyo. Quiero de ahora en adelante tomar en serio lo tuyo y prepararme para que cada día yo te pueda dar lo mejor. Y que cuando tú vengas, yo no necesito saber el día ni la hora. El Señor tampoco dijo en qué día ni en qué hora va a venir. ¿Saben ustedes por qué? Porque el que lo ama y el que está comprometido con Él está preparado en cualquier momento, está preparado en cualquier lugar, está preparado cualquier día. Yo veo a veces personas que están siguiendo hombres que dicen ya la venida de Cristo y ya. Y yo creo que no nos tiene que interesar tanto las fechas. Nos tiene que interesar es cómo estamos nosotros con el Señor. Porque muchas veces hay curiosidad y el anticristo y quién será y cómo será y las señales y los terremotos y las hambres y las pestes y las guerras y todas estas cosas. Pero miren, eso en realidad no es lo más importante, porque son cosas que van a suceder y van a acontecer, sea como sea. Lo más importante, ¿saben ustedes qué es? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Mire, si a usted lo invitaran a una gran cena en su, no sé, en su trabajo, o alguien le invitara a usted a una gran cena espléndida en un lugar lujoso, ¿usted qué haría? ¿Cómo se iría para ese lugar? Pues uno se prepara, ¿verdad?
Busca la mejor ropita que tenga por ahí en el closet, o hasta de pronto alquila un traje bien elegante, ¿cierto? Organizo el tiempo, ¿no? Y digo, no voy a llegar tarde. Pienso cómo me voy a ir, cómo voy a desplazarme hasta ese lugar. Y llego puntual y llego preparado para eso. Si nosotros hacemos eso con invitaciones terrenales, de cosas terrenales, ¿ustedes creen que es cosa poca o cosa pequeña la invitación que Jesús nos está haciendo de ir a la gloria con Él y de ir a estar por la eternidad con Él? ¿Cree usted que esa es una invitación pequeña, simple? ¿O será una gran invitación? Esa es la invitación de las invitaciones. Y la pregunta en esta mañana, apreciados y apreciada iglesia, es: ¿cómo nos estamos preparando para eso? ¿O nos estamos preparando? Algunos ni siquiera sabíamos, quizás, o sabían esto. Entonces, al saberlo, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Pues yo he orado al Señor y le he dicho cada día: Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a ponerte en el primer lugar de mi vida. Ayúdame a servirte con todas mis fuerzas. Ayúdame a darte lo mejor. Ayúdame a no contaminarme, Señor, con lo que este mundo me ofrece, me propone. Ayúdame a emblanquecer cada día las vestiduras de mi alma, para que cuando tú vengas, Señor, pueda ir contigo. Yo no sé qué quiere hacer usted al saber que está invitado y que usted ha sido elegido en medio de muchos. Ha sido escogido, porque estas 10 vírgenes fueron escogidas dentro de muchas mujeres, pero fueron privilegiadas por haber sido escogidas para esto. Y así nosotros los creyentes también hemos sido privilegiados al ser escogidos por Dios dentro de miles de millones, para poder ir un día a estar con el Rey de los Reyes, con el Señor de los Señores. Que el Señor nos ayude, iglesia, a prepararnos para esto. Que el Señor nos ayude y que le dé a usted y a mí un santo deseo por cada día vivir pensando en ese día que el Señor vendrá. Sea que Él venga o sea que nosotros vayamos a Él, lo cierto es que un día nos encontraremos cara a cara con Él. Pero yo deseo y espero que el día que me encuentre cara a cara con Él sea para salvación y no para condenación. Yo deseo que el día que me encuentre con Él, Él pueda decir: bienvenido, hijo mío. Y que no diga: nunca te conocí, ¿quién eres tú? Porque eso fue lo que le dijo a estas mujeres: nunca las conocí. ¿Y qué significa eso, que el Señor diga nunca te conocí? Pues que nosotros nunca le buscamos realmente de corazón. Asistíamos a una iglesia, veníamos a una reunión, pero no íbamos a Jesús. Pero no teníamos una relación personal con Jesús. No teníamos un compromiso con Jesús. Decíamos ser creyentes, pero en la semana hacíamos cosas totalmente contrarias y diferentes a los que hace un creyente. Y entonces Dios va a decir: yo no le conozco. Y yo creo que esa es la frase más aterradora que muchos van a escuchar aquel día. Pero yo creo que si el Señor hoy nos está hablando, es porque Él nos ama profundamente a todos aquí y no quiere que eso pase con nosotros. Quiere que hoy usted pueda ser alguien entendido, que diga: en verdad,
me voy a preparar de ahora en adelante para que cuando el Señor venga o me llame, yo no tenga nada que deber, no tenga nada pendiente, no tenga nada. No espere a llegar a una clínica, no espere a quedar postrado en una cama, no espere que un accidente repentino le arrebate la vida, no espere más dolor y más sufrimiento para hacer lo que usted sabe que debe hacer. Hágalo ahora, hagámoslo ahora, hagámoslo ahora, porque ahora es el tiempo. Este es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Y este es el tiempo en el que Dios, más que nunca, nos está queriendo que recordemos y que fijemos la mirada en lo eterno, no en las cosas de aquí, pasajeras. Así que la pregunta en esta mañana para terminar es: ¿se está preparando para el encuentro con el Señor? El Señor termina el verso 13 diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra velar significa estén despiertos, estén preparados, porque en cualquier momento vendrá. Cuando uno no sabe el día ni la hora de algo, ¿qué implica eso? Que debo estar preparado en cualquier momento, ¿cierto? Cuando no le dicen a uno el día ni la hora, eso significa que yo tengo que estar preparado todo el tiempo, en todo momento debo de estar preparado, ¿cierto? Y luego por allí el Señor en otro pasaje dice, no, si el padre de familia supiera cuándo ha de venir el ladrón, pues ese día pero si no, entonces ¿qué hace? Está continuamente alerta, vigilante. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros podamos entender en esta mañana. ¿Se está usted preparando para el encuentro con el Señor? Si no es así, ¿qué piensa hacer de ahora en adelante? ¿Va usted a ser alguien sabio que dice, me voy a preparar de ahora en adelante para que cuando mi Señor venga me halle preparado, preparada? Yo les animo, iglesia, para que esto quede en nuestros corazones y esto nos desafíe a hacer cambios en nuestras vidas. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies. Y en esta mañana yo quisiera que después de escuchar a Dios, porque cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios nos habla o después de que Dios nos habla, quisiera preguntarles en esta mañana, ¿cuál va a ser la respuesta de usted a lo que Dios le ha hablado en esta mañana? ¿Qué le va a responder usted al Señor de acuerdo a lo que Él le ha hablado? Yo le invito que ahí en oración, con sus propias palabras, usted le responda al Señor de acuerdo a lo que Él ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Hable con Dios y dele cuál es su respuesta a lo que Él ha hablado en esta mañana. Señor, gracias por tu Espíritu que está aquí, Señor. Gracias por tu presencia, Señor Jesús, que es real, viva, gloriosa, digna en medio de nosotros, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias por tanta paciencia, por tanta misericordia, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a no pensar que siempre y siempre será igual. Señor, ayúdanos a no abusar de esa paciencia y de esa misericordia,
y no tomar en serio lo que tú nos dices, no tomar en serio lo tuyo, Señor, y pensar que después, que más adelante lo podremos hacer, Señor, engañándonos a nosotros mismos, Dios, cuando muchas veces ese después no llegará, Señor. Ese después no será. Señor, ahora es el tiempo. Oh Jesús, ahora es el tiempo, Señor. Más que nunca creemos en esto. Ahora es el tiempo, Señor. Ahora es el tiempo de tomar en serio lo tuyo. Ahora es el tiempo de consagrarnos a ti. Ahora es el tiempo, Señor, de tomar decisiones de corazón por ti. Ahora es el tiempo, Señor, de decirte: sí, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, voy a hacer tu voluntad. No voy a jugar más a estar con un pie afuera y con otro pie adentro. No voy a jugar más siendo uno afuera, siendo uno en la calle, siendo otro en la iglesia. No voy a jugar más a pretender llevar una vida doble. No voy a jugar más pretendiendo que sí, que Dios me perdonará y que puedo seguir pecando y que Dios perdonará y que Dios perdonará y que Dios perdonará. No puedo seguir queriendo jugar a una doble vida. No podemos seguir en esto, porque solo nos engañamos a nosotros mismos. Señor, danos un temor por ti. Danos temor de ti, Dios. Padre, coloca temor de ti en nosotros, por favor. Y ayúdanos a no jugar con las cosas tuyas, a no menospreciar, a no tomar en poco lo tuyo, Señor, porque ciertamente no lo es. Ayúdanos, mi Señor, a prepararnos para tan grande invitación, para tan grande honor de ir a estar contigo, Señor. Qué privilegio, qué invitación, qué honor tan grande Señor, cuando no éramos dignos ni merecedores de ello. Oh Señor, ayúdanos a poder verdaderamente valorar esto, Señor, y tomarlo en serio, Señor, y prepararnos para una vida contigo, Dios, comprometida, consagrada y dedicada, Señor. Danos temor para no pecar más contra ti. Danos temor para apartarnos del mal y para poder cada día, Señor, seguirte con un corazón fiel, con un corazón perseverante, Señor, con un corazón dispuesto, Dios. Es nuestra oración en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.